Dios Todopoderoso. Alabamos y exaltamos al precioso nombre de Jesús. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos mandamos saludos a nuestros hermanos en casa con un fuerte gloria a Dios? Decimos. Dios bendiga en casa, muchas bendiciones en el nombre de Jesús. De esta manera comenzamos con la predicación de la palabra. Le invito a abrir su Biblia, Ageo capítulo 1. Libro de Ageo. Los pequeños suben a sus respectivos salones. Gloria a Dios. Libro de Ageo capítulo 1. Capítulo 1, Ageo, verso 12 al 15. Wow, qué tremendo tiempo de alabanza en la presencia de nuestro amado Dios. Cada vez que usted viene a la casa de Dios, mis amados hermanos, tiene que venir con esa expectativa de alabar a Dios, de gozarse usted en la presencia misma de nuestro amado Dios. ¿Cuántos ya están preparados para la palabra? A ver, ¿cuántos están preparados para la palabra de Dios? Escuchar la palabra. Vamos a dar lectura entonces, hermanos, en Ageo capítulo 1, verso 12 en adelante. ¿Qué nos dice esta palabra preciosa? Dice la palabra de esta manera, hermanos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová, su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, miren lo que Dios dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Wow. Y luego dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. ¿Y qué pasó? Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Wow, ¿cuánto dan gloria a Dios? Déjenme predicarles este mensaje que continúa del domingo pasado, pero ya tiene otra aplicación. Y este mensaje lleva como título: la obediencia que despierta el avivamiento. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Diga conmigo: la obediencia. Amén. Una vez más, la obediencia que despierta el avivamiento. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Dios Todopoderoso. Amado Dios, en tu precioso nombre, damos inicio a este tiempo importante que es la predicación, la meditación de esta palabra preciosa tuya, Señor. Te pedimos, Dios, que nos des entendimiento, que nos des luz
amado Padre, y que estas verdades que están plasmadas en tu corazón, Señor, sean guardados en lo profundo de nuestros corazones. Vamos a estar atentos a la predicación de tu palabra, Señor, y con tu ayuda, Señor, vamos a poner en orden, en obra esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome su lugar, siéntese, mi hermano, en el nombre de Jesús. La semana pasada, el domingo pasado, en el culto de la tarde, algunos no pudieron estar presentes, ok. Vea la transmisión entonces que quedó grabado antes que sea borrado. Usted va a entender el contexto. La palabra del Señor la semana pasada, Dios a través de su palabra nos habló acerca del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, por 16 años habían dejado de construir la casa de Dios. Ellos habían vuelto del cautiverio con el propósito de levantar, de reedificar la casa de Dios. Y empezaron con buen ánimo. Empezaron con un buen ánimo. Dice la Biblia inclusive que hasta habían echado ya los cimientos de la casa de Dios, los cimientos del templo, habían ellos colocado. Con mucho entusiasmo empezaron. Amén. Pero dice la oposición, dos cosas aquí. La oposición y también, hermanos, el desánimo del pueblo hizo que la obra de Dios, que la reedificación del templo sea detenido por un lapso de 16 años. Estamos, hermanos, no es poco tiempo, 16 años. Y pastor, ¿qué pasó durante ese tiempo? Durante ese tiempo el pueblo se centró en sus propias necesidades. La Biblia dice, Dios denunció que el pueblo, ellos habían edificado para sí mismos casas artesonadas. ¿Qué significa? Eran casas muy bellas, con todos los acabados finos, con todas las comodidades. En otras palabras, el pueblo se había enfocado en desarrollar sus propias comodidades, sus propios proyectos personales, familiares. ¿Y cómo estaba la casa de Dios? Estaba, como dice la Biblia, desierta, estaba deshecho. Todo derribado, destruido, como lo habían dejado los babilonios cuando conquistaron Jerusalén. Amén. En ese contexto, Dios llamó la atención al pueblo. Dios, hermano, intervino a través del profeta Ageo. Dios denunció que el pueblo había dado prioridad a las cosas materiales, a sus deseos personales, y que el pueblo se había olvidado de Dios. Y por esa razón, oiga esto, por esa razón dice la Biblia que vino, amén, al pueblo de Dios juicio de parte del Señor. A tal punto dice que ellos comían y no se saciaban. Ellos bebían y no quedaban satisfechos. El sueldo, amén, que ellos recibían por su trabajo, dice la Biblia, que caía todo eso, lo recogían en sacos rotos. Eso es lo que pasa cuando nosotros damos prioridad a otras cosas y no a las cosas espirituales. Amén, hermanos amados. Entonces, hermano mío, eso fue el contexto de lo que pasó en los primeros versículos del capítulo 1 del libro de Ageo. Y Dios llama al pueblo a un arrepentimiento. Dios le dice, subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Y hermanos amados, ¿qué? Yo quiero comentar, ahora voy a entrar a este punto, ahora en este momento. ¿Cómo respondió el pueblo de Dios frente a
a la demanda de Dios. Y yo creo, hermanos amados, Dios a través de esta palabra en este momento también nos va a demandar, Él va a esperar. Él espera cómo vamos a reaccionar frente a esto. Yo tengo buenas noticias. Al menos hay 2 testimonios de lo que se comunicaron conmigo, que hablaron conmigo personalmente, de que ellos empezaron a poner en obra lo que Dios estaba demandando de sus vidas. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿cómo ellos respondieron frente a la demanda de Dios, de la obediencia que Dios esperaba de su pueblo? Hay algo interesante aquí que nosotros vemos, hermano amado. Mire, en los versículos 12 al 15 que acabamos de dar lectura, nosotros encontramos una secuencia espiritual tremenda. ¿Cuál es esa secuencia, pastor? Y yo esto voy a desglosar, pero quiero que vea usted algo. En esta secuencia es como sigue. Primeramente, Dios habló. A ver, ¿cuánto dan gloria a Dios, hermano? ¿Qué pasó? Dios primero habló. La secuencia sigue. Luego el pueblo escuchó. Y después de escuchar el pueblo temió, tuvo temor de Dios. Y ese temor, la siguiente secuencia, produjo obediencia. Y luego sigue la secuencia, Dios estuvo con ellos. ¿Qué más? Dios despertó sus espíritus. Y cuando todo esto pasó, ¿sabe qué continuó? La obra de Dios comenzó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y déjeme decirle que ese es el camino para el avivamiento en nuestras vidas, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a empezar con la primera secuencia. ¿Cuál fue la primera secuencia? El pueblo escuchó la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo sabemos, pastor? La Biblia dice en Ageo capítulo 1 verso 12. Oiga esta palabra. Y oyó Zorobabel. ¿Estamos? Oiga lo que dice. Oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y oiga lo que dice. Y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios. Aleluya. La primera palabra importante en este verso, mi hermano amado, es la palabra oyó. Amén. ¿Qué oyó el pueblo? Oyó la voz de Dios. Oyó la palabra de Dios. Eso es algo importantísimo que tenemos que tomar en cuenta nosotros en este tiempo. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios. El pueblo de Israel, antes de que Dios hablara, ellos habían escuchado muchas cosas. Ellos habían escuchado sus circunstancias, habían escuchado a sus opositores, habían escuchado sus propios temores, habían escuchado sus propias excusas. Pero cuando Dios habló, dice la Biblia que el pueblo oyó la voz de Dios. ¿Cuántos pueden dar gloria al nombre de Jesús? ¿Qué nos enseña esto, mis amados hermanos? Que nuestro amado Dios sigue hablando. Nuestro amado Dios sigue hablando incansablemente. Y Dios está esperando que su pueblo escuche su voz.
¿Cuántos dan gracias a Dios que Dios sigue hablando, hermano? Gracias a Dios que Él sigue hablando. Las gracias sean dadas a nuestro Padre Celestial, que Él incansablemente, la Biblia dice de una u otra forma, otra manera, Dios sigue hablando. Por eso cada vez que vienes a la casa de Dios, no se distraiga con cualquier cosa, hermano. Deje el celular apagado. Deje toda distracción a un lado, porque esas distracciones van a impedir que escuches la voz de Dios, la palabra de Dios. No hay nada más importante que estar en la casa de Dios y escuchar lo que Dios tiene para nosotros, hermano. Y sobre todo, algunos que vienen a la casa de Dios una vez al mes. Porque si usted viene una vez a la semana, usted viene una vez a la semana, y si usted no escuchó palabra de Dios, entonces usted se va vacío. ¿Estamos, hermano? Se propóngase, cada vez que vienes a la casa de Dios, tengo que estar atento. Hay algo que Dios me va a hablar. Yo sé que Dios va a usar al predicador. De repente no es el pastor, de repente es cualquier otro ministro, predicador, o quién sabe, cualquier hermano nuevo que está empezando. Yo sé que Dios tiene algo para mí. Dios tiene palabra para cada uno de su pueblo. Dale palmas fuertes al Señor de la gloria. Aleluya. ¿Cuántos están alegres que Dios sigue hablando todavía en estos tiempos? ¿Cuántos están agradecidos con ese Dios maravilloso, hermano? Pero escúcheme, así como Dios habla, nosotros tenemos que recibir la palabra. Porque no solamente el asunto tampoco es oír la palabra. No solamente es oír o escuchar una palabra. Porque usted puede estar atento, amén, durante una predicación, hermano, y escuchar físicamente el mensaje de la palabra de Dios, pero a la vez salir igual como usted ha entrado. ¿Por qué? Porque simplemente usted oyó y no está recibiendo la palabra. La pregunta no es si escuchaste el mensaje, sino, hermano, la pregunta es, ¿qué hiciste o qué vas a hacer con lo que Dios ya te habló? Y ahí viene el apóstol Santiago que nos dice, hermanos, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Santiago 1:22. Dios no solamente quiere que seamos oidores de la palabra, Dios espera que nosotros seamos hacedores de la palabra. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La palabra de nuestro Dios, mis hermanos, no fue dada solamente para llenar nuestra mente de información. La palabra fue dada para transformar nuestras vidas. Pero para que la palabra transforme nuestras vidas, nosotros tenemos que, hermano, oír y hacer. Oír la palabra y ponerla en práctica, hermano. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Eso es lo que pasó con Zorobabel, el gobernador. Eso es lo que pasó con Josué, sumo sacerdote. Y eso es exactamente lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos oyeron la palabra y un temor, diga conmigo, un temor reverente se levantó en el pueblo y eso produjo obediencia. Amén. La Biblia dice, y el pueblo temió delante de Jehová. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Hermano, el pueblo oyó
Punto número uno. Luego siguió, es el oír la palabra, produjo temor. Temor de Dios. Es como si Dios fuera algo que asusta. Hablamos de respeto, hablamos de reconocer quién es Dios. Amén. Eso es lo que tiene que producir cuando nosotros oímos la palabra de Dios, hermano. Deber entender que es Dios que nos debe producir temor en nuestros corazones hacia nuestro amor. ¿Lo dicen amén, hermanos? ¿Por qué es necesario esto, pastor? Simple. El temor de Dios, hermano, cambia nuestra actitud. Porque recuerden, antes de que Dios hablara, antes de que Dios denunciara, el pueblo que decía, todavía no ha llegado el tiempo para reedificar la casa. Habían pasado 16 años, ellos todavía pensaban que el tiempo para trabajar en la obra de Dios todavía no era el momento indicado. ¿Está entendiendo? Pero cuando Dios denunció, cuando ellos oyeron, eso es, la palabra que ellos oyeron produjo temor en ellos. ¿Cuántos dicen amén? Dicen amén. Y la obediencia del pueblo, mis hermanos, fue una obediencia inmediata. Ellos no dijeron, cuando Dios nos habla, Él espera inmediata. Amén. No tienes que darte el lujo de pensar y decir, déjame pensarlo a ver la próxima semana, déjame pensarlo a ver el próximo mes. No, hermano. Dios no espera que obedezcamos de acá a un mes, de acá a un... Hermano, su palabra dice, si oyereis hoy su voz. ¿Qué dice la palabra? No endurezcas tu corazón. Amén. No endurezcas tu corazón. Qué hermosa palabra. Dice, y obedecieron. Ageo 1:12 dice, y obedecieron a la voz de Jehová su Dios. Obedecieron. No solo escucharon, no solo lloraron, no solamente reconocieron que Dios tenía razón. No. El pueblo de Dios obedeció. Y eso es exactamente lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que no solamente, hermanos, amén, escuchemos la palabra y sintamos un poco de dolor en el corazón. Amén. Eso
hermano, salga de este lugar y viva la vida como si Dios no te hubiera hablado y siga viviendo su vida como a usted le da la gana. Dios espera nuestra obediencia inmediata. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe algo? Esta obediencia del pueblo costó. Diga conmigo, costó. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en el capítulo 1, verso 8: subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Oiga esto. La obediencia a Dios tiene un costo. ¿Estamos? En la Biblia usted encuentra el título cuando Jesús habló de seguirle: lo que cuesta seguir a Jesús. Obedecer a Dios, mi estimado hermano, demanda dejar a un lado tu orgullo, tus hábitos, tus relaciones con otras personas. O simplemente ciertas preferencias personales que usted tenga y tenga que dejar esas cosas para obedecer a Dios. Y vengo a decirte, obedecer a Dios, mis amados hermanos, tiene un costo. Jesús lo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz todos los días. No es una vez a la semana, no es una vez al mes, todos los días, y sígueme. Amén. Hay un costo que se va a pagar por obedecer la palabra de Dios, hermano. Pero ¿sabe algo, hermano? Vale la pena obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que vale la pena obedecer a Dios? Una ocasión a los apóstoles le azotaron, dice la Biblia, luego lo intimaron, o sea, lo intimidaron y le dijeron: les prohibimos que ustedes de aquí en adelante, les prohibimos que ustedes hablen, ustedes prediquen en el nombre de Jesús. Ese nombre no tiene nombre menos el nombre de Jesús. Como Satanás, como el hombre carnal odia el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué dijeron los apóstoles? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No importa si nos vuelven a apresar, no importa si ustedes a menos vuelven a azotar, no importa si aún vamos a tener que ofrendar nuestras vidas, no vamos a dejar de predicar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Obedecer a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando el pueblo tuvo esa actitud de obedecer a Dios,
Dios respondió con su presencia. ¿Sabe qué dijo Dios a su pueblo? Dios le dijo estas palabras en Ageo 1:13: yo estoy con vosotros, dice. Dios está contigo. ¿Usted entiende lo que significa tener el favor de Dios? La obediencia a Dios, hermano, garantiza la presencia de Dios en nuestras vidas. Y esto Moisés claramente lo entendió. Moisés en una oportunidad dijo: Señor, si tu presencia... Yo no sé cuántos alaban al nombre. El apóstol Pablo dice: si Dios es por nosotros, ¿quién? Hermano, te conviene obedecer a Dios. Se compromete, es importante como pueblo de Dios. Ellos tenían la presencia de Dios con ellos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Qué darías para tener el favor de Dios en tu vida? ¿Qué harías para tener la presencia de Dios que va contigo todos los días? ¿Qué harías? Pastor, daría todo. Dios te espera, Dios espera de ti solamente tu obediencia. Es como un padre que dice: hijo, si te portas bien, te voy a llevar a Plaza Norte de paseo. Hay un empresario que dijo estas palabras. Un empresario colombiano dijo estas palabras: yo estaba resentido contra mi mamá, porque mi mamá me dijo: hijo, si te portas bien, yo te voy a comprar. Dice que hay un helado caro allá en Colombia, no sé qué tipo de, no recuerdo en este momento. Te voy a comprar ese helado. Y él dice: y yo cuando escuché eso, y mi mamá, me porté bien. Y después nos fuimos a comprar el helado. Me llevó a la tienda. Y yo alegre le digo al Señor: Señor, dame ese helado. Y el Señor le miró a mi mamá, y mi mamá le hizo un gesto, y el Señor le dijo: ay, no tengo, se acabó. Y eso me marcó, porque dije: mi mamá me prometió, yo me porté bien y no me lo compró. Hermanos, hay que tener cuidado con lo que prometemos a nuestros hijos. Amén. Amén, hermanos. Tengamos cuidado, por favor. Pero vengo a decirte que nuestro Dios no es como una madre, como un padre. No, escúchame, ¿sabe? Luego este señor dijo: yo tuve que perdonar a mi mamá porque después me enteré que mi mamá no tenía dinero. Ella quería comprármelo, pero no pudo porque si gastaba ese dinero, mis otros hermanos quedaban sin comer, y ella prefirió comprar. O sea, con el tiempo entendió esto. Pero lo que quiero decirles, hermano, a veces los padres prometemos
vemos y no podemos cumplir con nuestros hijos. Y eso los frustra a ellos. Pero nosotros tenemos un Padre celestial, un Padre bueno, un Padre que cumple lo que promete. ¿Cuántos dicen amén? Por favor, tenga la plena certeza, la plena confianza que si Dios dice, hijo, si tan solamente me obedeces, hija, si tan solamente pones por obra mi palabra, hijo, hija, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Aleluya. Tal vez no todo sea fácil. Por si acaso Dios no dijo al pueblo, hey, no van a tener problemas. Dios, hermano, prometió su presencia aún en medio de los problemas. Porque eso es lo que dijo Dios a su pueblo en Isaías. Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos no te anegarán. ¿Estamos? Dios nos dijo, si tú me obedeces no va a haber problemas. Nunca prometió ausencia de problemas. Lo que Dios prometió, sí, su presencia. Aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas, Él prometió, sí, su presencia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Qué más pasó con el pueblo? Dios, hermano, aparte de prometer su presencia, Dios despertó. Dios despertó el espíritu del pueblo. Amén. Fíjate si el que está a tu lado está despierto. Aleluya. Si no, de parte del Señor, dale un codito. ¡Ey, despierta! No es hora de dormir. Aleluya. La palabra dice, oiga hermano, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué y el espíritu de todo el pueblo. Y dice, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová. Fíjese, mi hermano, primero Dios habló, después ellos obedecieron y entonces Dios despertó sus espíritus. Y aquí vemos nosotros una verdad poderosa, mis amados hermanos. El avivamiento es un despertar que viene de parte de Dios. El pueblo estaba adormecido. No estaban dormidos físicamente, estaban dormidos espiritualmente. Pero Dios despertó el espíritu, no solamente del liderazgo, sino el espíritu del pueblo. Bendito sea el nombre de Jesús. El pueblo estaba adormecido, habían dejado de trabajar en la obra. Ellos habían perdido la visión, habían aceptado la condición de las cosas. Pero Dios, hermanos míos, despertó su espíritu. Y cuando ellos despertaron, ¿sabe qué pasó? Ellos comenzaron a trabajar. Amén. Comenzaron a trabajar. Y eso significa que cuando viene el despertar de parte de Dios, cuando viene el avivamiento en la vida del Hijo de Dios, hermano, y cuando el Hijo de Dios se despierta, eso produce acción. ¿Por qué? Porque dice en el verso 14, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová. Esto también nos enseña que el avivamiento, hermano, no terminó en una emoción. Amén. Muchos a veces, hermano, por el momento se emocionan, que no está mal emocionarse, pero solamente queda en emoción y no en obediencia. Nuestro amado Dios, hermano, manda un despertar a su pueblo para que su pueblo se ponga en acción. ¿Cuántos dicen amén?
Amén. El pueblo se activó. Ellos comenzaron a trabajar. El pueblo no solamente dijo, wow, está tremenda esta palabra, qué poderosa palabra. No dijeron solamente eso. Ellos se levantaron y comenzaron a construir. Bendito sea Dios. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, hermanos. Dios espera nuestra obediencia en acción. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos entender esta verdad con la ayuda de Dios. ¿Y sabe qué? Y cuando ellos comenzaron a activarse, ahí comenzó el avivamiento. Escúchame, el avivamiento en la vida del creyente comienza cuando el creyente obedece. No solamente es cuando uno oye la palabra, todo comienza con oír la palabra. El oír la palabra produce temor en el corazón del hombre. Pero el temor, al oír la palabra, tiene que obrar en acción. En otras palabras, obedecer. Y cuando usted obedece, comienza el avivamiento en tu vida. Amén. No importa si usted espiritualmente está muerto. No importa si espiritualmente usted está, ay pastor, si supiera cómo estoy espiritual. No importa. Lo que Dios está esperando, hijo, hija, obediencia. Tú quieres un reavivamiento. Tú quieres reavivarte espiritualmente, dice el Señor. Empieza obedeciendo. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Es muy importante entender esta verdad, hermano. Muchas veces hablamos de avivamiento pensando únicamente en grandes manifestaciones espirituales. Pero Ageo, hermano, presentó aquí un principio sencillo. El pueblo escuchó. El pueblo temió, el pueblo obedeció, Dios estuvo con ellos, Dios despertó sus espíritus, el pueblo comenzó a trabajar y es así como comenzó el avivamiento en el pueblo de Israel y es de la misma manera que va a empezar el avivamiento también en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, 3 obstáculos. El pueblo de Israel derrotaron 3 obstáculos a través de la obediencia. El primer obstáculo que el pueblo derrotó es el obstáculo de las excusas. Amén. ¿Cuántos quieren obedecer a Dios? Tienes que derrotar el primer obstáculo. ¿Qué obstáculo? El obstáculo de las excusas. ¿Cuál era la excusa del pueblo? Todavía no ha llegado el tiempo. ¿Cuáles son algunas excusas que tienes que eliminar? Tienes que hacerle frente y derrotarlo a través de tu obediencia. Esa palabra, todavía no ha llegado el tiempo. Sí, pastor, voy a arrepentirme. Es verdad, tengo que reconciliarme con el Señor, en verdad. Pero más adelante. ¿Cuántos se acuerdan el día que recibieron el Espíritu Santo? ¿Qué pasó cuando recibiste el Espíritu Santo? La próxima semana voy al culto. Amén. No, el próximo mes voy. Ahorita no, estoy lleno del Espíritu, no voy. No había pasajes. ¿Qué hacías? A pie me voy, hermano. ¿Sí o no? Estoy enfermo. Estoy enfermo, ¿qué hacías? Estoy enfermo, ¿qué hacías? No, hermano. Aunque me muera en la iglesia, me voy. ¿Cierto o no? ¿Tenías problemas? ¿Qué hacías? Así con todos los problemas me voy. Porque el Señor me da la victoria. ¿Y ahora qué dices?
voy a solucionar mis problemas y después voy. Tengo problemas, pastor. ¿Se da cuenta? ¿Quieres avivamiento en tu vida? Tienes que derrotar el gigante llamado excusa. Eso Dios no lo va a hacer. Eso usted lo va a hacer. Usted tiene que hacerlo. Amén. El segundo obstáculo que el pueblo derrotó fue el obstáculo de la comodidad. Ellos estaban cómodos. Sus casas artesonadas, casas hermosas, sus camas, qué sé yo, de plaza y media, ¿qué dos plazas? Más de pronto. ¿Sí? ¿Me entiende? Cómodo, hermano, ahí durmiendo, viviendo. Pero cuando Dios habló, ellos tenían que derrotar la comodidad. Amén. Ellos tenían que dejar su zona de confort, su zona de comodidad, para obedecer a Dios, hermano. Lo tercero el tercer obstáculo que derrotó el pueblo, hermano, ellos derrotaron la indiferencia. Antes la casa de Dios estaba desierta. Después, cuando ellos obedecieron a Dios, el pueblo empezó a trabajar en la casa de Dios, hermano. El avivamiento transforma la indiferencia en pasión por Dios y su obra. El avivamiento transforma esa indiferencia en pasión por Dios y por su obra. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Mis hermanos, usted puede preguntar de pronto en este momento y decir: pastor, ¿cómo puedo despertarme espiritualmente? ¿Cómo puedo despertar ahora en este tiempo mi espíritu, mi relación con Dios? ¿Cómo puedo? Hermano, siguiendo los mismos principios que hemos visto en el libro de Ageo capítulo 1. Punto número 1, para que usted se despierte espiritualmente, tiene que usted volver a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo vas a despertar? Volviendo a la palabra de Dios. Amén. Si usted ve la Biblia, la palabra de Dios comenzó con: vino palabra de Jehová. Entonces, cuando nosotros nos volvemos a la palabra de Dios, ese es el secreto: volvernos a la palabra de Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Vuélvase a la palabra de Dios. Dejemos las excusas a un lado. Amén. Y volvámonos a la palabra. No solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Seamos, así como dice la palabra, hacedores de la palabra. ¿Qué más? Punto número 2. Recuperando tu temor a Dios. Es muy importante oír la palabra, porque la palabra que oímos, hermano, es lo que va a producir en nosotros temor de Dios, respeto, reverencia a Dios. Número 3, hermano, arrepintiéndote. Amén. Usted, cuando se vuelve a la palabra, usted recupera el temor de Dios, y ese temor a Dios tiene que producir arrepentimiento en tu vida y pedirle perdón por todas las cosas que debías hacer para Dios y no estás haciendo, o por todas las cosas que no debías hacer y que es pecado delante de Dios y has estado haciendo. De todas esas cosas usted tiene que pedirle perdón a Dios. Si usted quiere despertarse espiritualmente, es necesario eso. No hay otra manera.
No hay otra forma sino es también arrepintiéndonos. Y ese arrepentimiento tiene que producir el siguiente paso, que es la obediencia. Diga conmigo, la obediencia. Oiga esto, la obediencia es el puente entre la convicción y la transformación. Usted necesita, mi amado hermano, obedecer la palabra. Y número 5, trabajando. Diga conmigo, trabajando. Manos a la obra para Dios. Algo usted puede hacer para Dios. No vaya a pensar que trabajar para Dios solamente es como el pastor que está al frente predicando cada servicio, cada culto, aconsejando. Y no solamente eso es trabajar para Dios. Usted también puede ocuparse para los intereses de Dios desde lo que Dios quiere desde el punto donde Dios quiere que trabajes. Pero algo tienes que hacer para Dios. Trabajar. Poner a la orden lo que Dios te ha dado. ¿Estamos, hermanos? Todos tienen dones aquí. Todos tienen talentos que Dios ha puesto aquí. A cada uno. Entonces póngalo a trabajar. Converse con su pastor. Dígale, pastor, yo tengo esta habilidad. Yo sé hacer esto. Amén. Cuenta conmigo. Yo pongo a disposición lo que Dios me ha dado. Entonces cuando usted hace eso, hermano, eso va a producir un reavivamiento en tu vida. Tu espíritu va a empezar a sentirse avivado. Tu espíritu va a empezar, hermano, a sentir ese avivamiento en la presencia. Eso es lo máximo, hermano. ¿Cuánto dan gloria al nombre de Jesús, hermano? Gloria al poderosísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Es muy importante, hermano, que Ageo, los primeros versículos del capítulo 1, nos muestra una transformación extraordinaria. Por ejemplo, en los primeros versículos encontramos un pueblo que decía, no es el tiempo. Amén. Y ahora encontramos a un pueblo que dice, ok, Señor, vamos a obedecer. Antes la casa estaba desierta, ahora ellos estaban ya trabajando. Antes habían excusas, pero ahora ellos ya estaban obedeciendo. Antes había indiferencia en el pueblo, ahora cuando escucharon la voz de Dios, había un despertar en el pueblo de Dios. Y cuando el pueblo obedeció, hermano, Dios dijo, yo estoy con vosotros. Yo estoy, dice el Señor, con vosotros. Póngase pie en el nombre de Jesús. Póngase sobre su pie en esta hora en el nombre de Jesús. Hermano, todos de pie. Este día, la pregunta, mis hermanos, no es si Dios está hablando. La pregunta es, hermano, ¿qué vamos a hacer con lo que Dios ya nos habló? Amén. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios ya habló? Le doy la gloria a Dios. El domingo pasado algunos que escucharon esta palabra ya empezaron a poner en práctica. Una hermana se comunicó conmigo, me dijo, pastor, yo quiero poner, así me dijo, quiero poner en prioridad mi economía. Así me dijo, con Dios. Así dijo. Otro joven dijo, yo quiero poner en prioridad mi relación con Dios. Dios habló y tengo que poner prioridad a Él.
Por eso la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con lo que Dios ya nos habló? Dios se ha prometido estar con nosotros si obedecemos. ¿Qué vamos a hacer? De pronto Dios te ha mostrado que hay algún área que tienes que cambiar. Hay ciertos hábitos que tienes que dejar. Ciertas relaciones con los cuales tienes que cortar. Amén. De pronto Dios ya te mostró lo que tienes que abandonar. ¿Quién sabe? Dios te ha mostrado hasta dónde vas a servir al Señor. ¿En qué área? ¿En qué ministerio? ¿Quién sabe? Alguien, Dios habló y dice, hijo, quiero que vuelvas a la vida de oración de antes. ¿Te acuerdas cuando antes orabas? Las madrugadas. Quizás Dios ya te mostró. Quizá Dios te está diciendo, hija, hijo, tienes que reconciliarte conmigo. Estás enemistado. Amén. Tal vez Dios ya te mostró que necesitas volver a su palabra. Así que en esta hora vengo a decirte en el nombre de Jesús, usted no necesita otra palabra para obedecer la palabra que Dios ya te dio. Amén. Mi oración, mi deseo es que ese mismo espíritu que se despertó en el pueblo de Dios se despierte en tu vida. Una vez más, ese mismo espíritu, ese mismo temor, respeto, reverencia a Dios, se despierte en tu vida. Amén, hermanos. Voy a aperturar el altar. Yo no sé quién quiere pasar adelante. Mientras, Dios bendiga en casa en el nombre de Jesús. Pónganle a Dios en el primer lugar en sus vidas. Busquen a Dios, hagan altar, oren al Señor. Muchas bendiciones en el nombre de Jesús.